Buenas noches, doctor Chagoyán. ¿Me escucha? Buenas noches, Diana. Claro que sí. ¿Ya estamos listos? Perfecto, doctor. ¿Le voy a ceder a usted los privilegios de presentador? Así es. Perfecto, doctor. En este momento le estoy cediendo los privilegios de presentador. ¿Le parece bien si, lo presento y arrancamos con la conferencia? Claro que sí, Diana. Me parece muy bien. ¿Tú vas a hacer la presentación? Perfecto, doctor. Muchas gracias. Ok. De nada, claro que sí, Diana. Y pues arrancamos. Adelante. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy, con una nueva sesión de SABE, patrocinada por nuestros queridos amigos de COA Internacional y la Asociación Mexicana de Endodoncia, Colegio de Especialistas en Endodoncia. Es un gusto para mí presentarles al doctor Enrique Chagoyán. Muy buenas noches, doctor, bienvenido. Muy buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos nuestros idontonautas. Es para nosotros un honor a través del doctor, pues de un servidor, pero por contacto del doctor Marco Vinicio Saldívar, la comisión de SABE, a través del doctor Antonio Herrera de Luna, tener en nuestras filas al doctor Roberto Sánchez Lara con el tema factores que impactan en el éxito del tratamiento endodóntico en esta noche de diciembre. Y pues bueno, doctor, sabemos que es nuestra última plática de este año, pero como dicen, la última, pero no por eso es menos significativa. Le damos un fuerte aplauso y el doctor Roberto Sánchez Lara, sabemos de su gran ímpetu, conocimiento y bueno, un saludo hasta Querétaro, pues. Entonces, vamos a cederle los privilegios al doctor Roberto para que podamos dar inicio a su gran plática y vamos a pasarle el privilegio de derechos de pantalla. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Les saludo con mucho gusto y gran satisfacción por poder compartir con ustedes a través de esta gran plataforma SABE de nuestra querida Asociación Mexicana de Endodoncia un tema tan apasionante como es este asunto del éxito y el fracaso del tratamiento de conductos. Agradezco, por supuesto, a mi amigo el doctor Antonio Herrera. Gracias, Toño, por tu invitación. Igualmente al doctor Enrique Chagoyán por su presentación tan cálida, como al doctor Marco Vinicio Saldívar, actual presidente de AME. Igualmente muchas gracias al equipo de COA que me ha auxiliado para poder hacer esta presentación, para poder estar hoy con todos ustedes. Déjenme anunciarles que tengo un poco de gripa, por lo que les pido sean indulgentes. Vamos a tratar de llevar la plática de la manera más continua que podamos. Dentro de los asuntos que me gustaría empezar a compartir con ustedes es que el asunto de la endodoncia es por demás en muchos aspectos un aspecto controvertido. Tal como lo publicaron el doctor Bergenhold y el doctor Spangmer en este artículo que se llama Controversias en endodoncias, ellos mismos anuncian que dentro del campo dental y especialmente en el campo de la endodoncia, la definición de lo que es éxito y fracaso en endodoncia genera con mucha frecuencia controversias. Esto lo publican ellos en el 2004 y hacen énfasis en que debido a que no ha habido una gran cantidad de trabajos aleatorios, ensayos prospectivos, es que se complica en algunos casos hacer conclusiones sólidas. En el 2004 también publica en el O estos doctores provenientes de la Universidad de Nagoya en Japón, la importancia de hacer la práctica dental a partir de la endodoncia basada en evidencia, lo cual favorecerá que hagamos decisiones clínicas profundamente basadas en el conocimiento. Igualmente la importancia de lo que tiene hoy el metaanálisis,
que es una técnica que se está convirtiendo día con día para obtener conclusiones en el aspecto de tomar decisiones más apropiadas en el trato a nuestros pacientes. Por eso mismo, el Journal de Endodoncia, en el ejemplar del 2009 de agosto, todo el ejemplar se lo dedicó exclusivamente a hablar de lo que es la endodoncia basada en evidencia. Y dentro del índice de la revista, en estas páginas, se hablaba de lo que es la revisión sistemática a partir de lo que está publicado para tratar el tema del tratamiento endodóntico no quirúrgico. ¿Qué es la endodoncia basada en evidencia? De acuerdo al doctor David Sontag, que publicó en el Quintessence en 2010, él dice que la endodoncia basada en evidencia es justo lo contrario de llevar a cabo tratamientos a partir de la experiencia personal, aún en caso de líderes de opinión. Es decir, no vale nada que alguien con mucho prestigio, con mucha trayectoria, emita un juicio que tengamos que seguir a pie juntillas. Él mismo dice, es el uso explícito y juicioso de la mejor evidencia obtenida a partir de la investigación sistemática en conjunto con la experiencia clínica en la atención para cada uno de nuestros pacientes. Justamente es como he tratado de preparar esta plática, haciendo una revisión sistemática de la literatura para poder con ustedes compartir algunas de las cosas que yo pienso hoy, después de muchos años de hacer endodoncia, de los factores que realmente tienen un impacto en el éxito del tratamiento de conductos. Podríamos decir que están publicados aspectos como si la edad o el género o la localización de la pieza o el diagnóstico como tal del tratamiento que vamos a realizar, si llevamos a cabo una instrumentación hasta un determinado calibre, si ponemos medicación intraconducto, si hacemos patenticidad, si usamos límite de obturación ápice radiográfico. Quisiera decir con esto que podrían haber muchas variantes, muchos factores que podrían tener un impacto en el éxito del tratamiento de conductos, pero vamos a tratar de ser explícitos en saber qué es lo que sucede cuando tomamos un caso en estas condiciones y en las radiografías de control, haciendo caso a lo que es la odontología y la endodoncia basada en evidencia, nos damos cuenta que habiendo hecho el protocolo que hicimos, el resultado del tratamiento ha sido un éxito. Por supuesto que el objetivo del tratamiento de conductos es recuperar la función del órgano dentario dañado, tanto pulpar o periapicalmente, para conservar la pieza que de otra forma sería extraída. Por supuesto que es el objetivo del tratamiento a grandes rasgos, aunque todos los endodoncistas podemos decir que el tratamiento de conductos, el tratamiento endodóntico, tiene como objetivo, a partir de lo que dijo el doctor Ostravik, en este libro publicado que se los recomiendo ampliamente, que se llama Endodontología Esencial, de la segunda edición del 2008, que el verdadero objetivo del tratamiento endodóntico es prevenir y curar periodontitis apicales. Hoy no podríamos entender de otra manera el trabajo que hacemos diario si no es de esta manera. Y quisiera hacer énfasis que, por ejemplo, cuando nos toca atender una pulpitis irreversible, como este caso, en donde no había una lesión periapical porque era una pulpa vital, a lo largo de los años nos podamos dar cuenta que no se ha desarrollado una lesión periapical. De esa manera, de acuerdo a los conceptos del doctor Ostravik, estamos previniendo la periodontitis apical. Pero, sin embargo, cuando nos toca atender un caso en donde hay una periodontitis apical como tal, pues lo que tenemos que hacer, de acuerdo a sus consejos y a sus indicaciones, es que la periodontitis apical se cure, como podemos apreciar en esta imagen con las radiografías de control. El doctor Trope, Martin Trope, en este libro que también es bastante interesante, en la edición del 2005, dice que el proceso patológico de mayor interés para nosotros los endodoncistas clínicos es justamente la periodontitis apical. El éxito endodóntico, que es lo que todos tratamos de obtener diario en la clínica,
tendría que ser interpretado de acuerdo a lo que dice la diapositiva. Es la ausencia de periodontitis apical después de un tratamiento o de un retratamiento endodóntico. Es decir, cualquier resultado que no tenga que ver con lo que estamos viendo en las radiografías de control, no podríamos llamarle éxito. El doctor Friedman ha hecho un cambio en la nomenclatura. A él no le gusta hablar de éxito y fracaso, sino de cicatrización o curación, o de enfermedad post-tratamiento. No me voy a meter mucho en eso porque no hay demasiado tiempo para ese debate, pero yo quisiera decir que además de prevenir y curar periodontitis apicales, lo que es muy importante a partir de lo que escribió Strindberg en 1956 y lo que recomienda también la Sociedad Europea Endodóntica, que publica en el 2006, es que no haya síntomas clínicos. No debe haber dolor, inflamación, tracto sinuoso, y limitación masticatoria. Entonces, al haber ausencia de estos síntomas clínicos, más la ausencia de periodontitis apical, podríamos estar diciendo que el éxito del tratamiento endodóntico está dado. Quisiera detenerme un par de minutos en platicar con ustedes la manera en cómo tendríamos que entender qué es una periodontitis apical. La periodontitis apical, radiográficamente resuelta o evidente como una zona radiolúcida alrededor generalmente del ápice de las piezas, es ante todo una respuesta inmunoinflamatoria. Es una respuesta de defensa de los tejidos periapicales ante las bacterias que están dentro del conducto, de las bacterias o de sus toxinas que están saliendo justamente a través del foramen apical. Por eso decía yo que generalmente son lesiones alrededor del ápice, porque es justamente anatómicamente el foramen apical la zona más importante en relación a la periodontitis apical. De acuerdo a los estudios clásicos que todos conocemos de Kakehashi, de Sundquist, que después repitió el mismo trabajo, pero en vez de en ratas como lo hizo Kakehashi, en monos, y el doctor Moller en 1981, podemos determinar plenamente que solamente la periodontitis apical se desarrolla cuando hay bacterias dentro de los conductos después de una necrosis pulpar. En esta imagen pareciera difícil entender que esta pulpa esté necrótica porque no hay una caries, digamos, no hay una evidente comunicación pulpar. Sin embargo, hay una periodontitis apical. Si nosotros corroboramos en el diagnóstico con pruebas de vitalidad de que esta pulpa está necrótica, con frío, pues tendríamos que absolutamente aceptar que lo que hay aquí adentro es tejido necrótico y bacterias. Si no hubiera bacterias, no habría una lesión periapical. Un poco para entender más el asunto de la periodontitis apical, es un mecanismo de defensa que el sistema del paciente monta para que una infección que está surgiendo a través del conducto hacia los tejidos periapicales a través del foramen apical no genere una septicemia o un cuadro a nivel sistémico. Todo se resuelve a nivel de la zona por donde están saliendo las bacterias o sus toxinas a partir de este mecanismo tan importante, tan interesante que es la periodontitis, que quiero hacer énfasis que es ante todo, y lo tendríamos que entender así, como un proceso de defensa. El problema es que el mecanismo de defensa básicamente está instaurado por las células de defensa del hueso, que son los macrófagos, que tienen como objetivo fagocitar a las bacterias y a sus toxinas que están saliendo por el foramen apical. Pero para que estos macrófagos puedan desarrollar esas actividades, tienen que entrar en juego mediadores endógenos de la inflamación, que indirectamente, junto con los propios macrófagos, activan a los osteoclastos y es lo que favorece que en el hueso observemos zonas de reabsorción de hueso. Esto, algunos dentistas dicen que es un absceso. Esto es una lesión defensiva, proceso inmunoinflamatorio, que se llama periodontitis apical.
Me parece que como cualquier otra lesión inflamatoria, los procesos periapicales, la periodontitis apicales, tendríamos que entenderlo que solamente son activos y continuos, mientras que los agentes causales no sean eliminados o neutralizados. Y de ahí otra vez nos enganchamos con la hipótesis y con el postulado del doctor Ostravik. En esta secuencia de radiografía vemos que hago aquí un paréntesis diciendo que todos los casos que vamos a revisar son casos míos, hechos aquí en mi consultorio por mí, y digamos que da la oportunidad que podamos al final discutir cualquier cosa. Este es un caso que a mí me llegó con una periodontitis apical asintomática, por supuesto porque no se cumplieron los estándares de instrumentación y de obturación, y lo único que explica que exista esta lesión periapical es que aquí adentro de estos conductos hay bacterias que están saliendo por el foramen, haciendo la necesidad de los tejidos periapicales de defenderse a partir del proceso que acabamos de ver. Lo que nos queda es hacer un retratamiento convencional y la evidencia nos dice que en las radiografías de control el asunto está resuelto. Entonces, la periodontitis será activa y continua mientras nosotros no neutralicemos o eliminemos las bacterias que estaban en esta zona. Una cosa también muy interesante que tiene que ver con el tema que estamos tratando es que las periodontitis apicales se desarrollan tanto en infecciones primarias, como se ve aquí en este caso, como en fracasos o enfermedades post-tratamiento, en donde las infecciones son secundarias o emergentes. Es decir, la capacidad de los tejidos periapicales del organismo de un paciente actúan de la misma manera en un caso en donde no ha trabajado absolutamente nadie o en casos en donde se ha realizado un tratamiento de conductos de manera deficiente. Es el mecanismo de defensa de los tejidos periapicales para neutralizar el efecto tóxico de las bacterias que están saliendo del conducto a través del foramen apical. Una pregunta interesante que se suele hacer es, con lo que hoy sabemos, con lo que hoy hacemos, ¿es posible evitar el fracaso o la enfermedad post-tratamiento de acuerdo a como lo llama Friedman? Y en el libro, en el libro que hacía referencia anteriormente, viene esta tabla en donde nos podemos dar cuenta que cuando nos toca tratar un diente con una pulpa vital o una pulpa necrótica sin lesión periapical, haciéndolo con los estándares adecuados y naturales, las tasas de éxito rebasan el 90%. No así en casos en donde ya hay una lesión periapical en donde baja de una manera importante, pero un 60 o 74% son las tasas más bajas cuando nos toca atender retratamientos con dientes, retratamiento de dientes con lesiones periapicales, y voy a tratar de explicar esto en un momento por qué sucede esta baja de éxito en el tratamiento. Me parece que la respuesta tendría que contestarse, es decir, la pregunta tendría que contestarse a partir de seguir este simple protocolo de tratamiento endodóntico, que es hacer un adecuado diagnóstico y con él una selección del caso adecuada, la fase de limpieza, desinfección y conformación de los conductos y hacer una obturación adecuada. Me parece que, como escribe Bender en su libro publicado en 1976, si nosotros cumplimos esta triada, podemos obtener altas tasas de éxito en el tratamiento de conductos. Pero entonces, ¿por qué es que los tratamientos endodónticos fracasan en algunas ocasiones? Y pues la respuesta es muy simple. No creo que haya nadie que pueda discutir que el fracaso endodóntico está dado por la presencia de bacterias dentro de los conductos que están emergiendo hacia los tejidos periapicales a través del foramen apical o de los forámenes accesorios que pudiera haber en conductos laterales. Estos son dos casos muy claros en donde se entiende que al haber hecho un tratamiento inadecuado,
En este caso, se desarrolla una periodontitis apical de esta magnitud, y la única manera que podemos entender que esto exista es que hay bacterias dentro de estos conductos. Haciendo una revisión de la literatura, puede haber causas preoperatorias, transoperatorias y posoperatorias del fracaso endodóntico. Pero, por supuesto que en las condiciones o en las causas preoperatorias del fracaso endodóntico, yo tendría que rescatar el que si es una pulpa necrótica, por supuesto tendrá un impacto negativo en el éxito del tratamiento, y la presencia de lesiones periapicales, como lo veíamos en la tabla anterior. Las causas transoperatorias, las que nos corresponden a nosotros, están también citadas este listado de situaciones. Por supuesto, accidentes transoperatorios, como son la formación de escalones, perforaciones, o cuando rompemos instrumentos, cuando el nivel de la instrumentación es no adecuado y nos quedamos subinstrumentados, con el tipo de irrigación, pero sobre todo, y quisiera poner énfasis en esto, cuando una obturación es inadecuada, tanto en longitud como en volumen, o cuando hemos pasado o tenido conductos inadvertidos en el protocolo de nuestro tratamiento. Y si asociamos estos dos puntos, probablemente con algunos de estos otros, tendríamos que definir que el asunto está originado por la presencia de bacterias, una vez más dicho, dentro de los conductos. Como causas posoperatorias del fracaso endodóntico, pues por supuesto las fracturas verticales, y un tema muy discutido que es la microfiltración de la restauración coronal postendodóntica, que si me da tiempo lo vamos a abordar al final. Me parece que para todos los que estamos ahorita en este momento viendo la presentación, es muy familiar esta imagen en donde se destacan las causas que el doctor Nair publicó de los probables causas del fracaso endodóntico. Y él decía microorganismos intrarradiculares, ya sea los que estaban de primera intención o los que han entrado de una manera secundaria o emergente, que corresponderían al número 1. La infección extrarradicular, que es un tema también bien controvertido que a ver si podemos debatir al rato también. La reacción a cuerpo extraño cuando se sobreobtura, y la presencia de quistes verdaderos. El mismo doctor Nair, en un artículo que publicó en el 2006, que se llama Las causas de la periodontitis apical persistente, él mismo escribe que el énfasis tiene que estar puesto en los microbios que quedan dentro de los conductos como la causa más importante de la enfermedad persistente, y que en muy pocas ocasiones la verdadera causa del fracaso endodóntico son presencia de bacterias fuera del conducto, infecciones extraconducto, quistes verdaderos y reacciones a cuerpo extraño. En este mismo libro, ya muy comentado, el doctor Friedman dice que la ocurrencia de factores que causan la periodontitis apical que no sean microbiológicos, como las que dijimos hace un momentito, la reacción a cuerpo extraño, el quiste, la infección extraradicular, son poco comunes, en contraste con lo que es la presencia de bacterias desde dentro del conducto. Estos tres autores, muy reconocidos también, publicaron en el Endodontic Topics en 2011 un poco más de lo mismo. Los factores no microbiológicos realmente no tienen un efecto tan importante como lo es la presencia de bacterias dentro de los conductos. Déjenme presentarle dos casos míos en donde, por supuesto, nadie queremos sobreobturar, pero en algunas ocasiones se produce este accidente. Este es un caso que me tocó retratar con una periodontitis apical.
Era una época en que yo utilizaba mucho la técnica de disolver la gutapercha, no disolver, sino impregnar la punta de gutapercha en gilol, y tenía este tipo de accidentes. Sin embargo, la evidencia nos cuenta que habiendo sellado el foramen apical, la gutapercha como tal no tiene ninguna capacidad antigénica como para generar la respuesta inmunoinflamatoria de la periodontitis apical. Lejos de eso, en este caso, está resuelta la periodontitis apical inicial que había en el preoperatorio. Un caso más, bien aparatoso también, en donde podemos, digamos, utilizar estos fracasos transoperatorios, pero que finalmente en las radiografías de observación nos damos cuenta que como tal no tienen un impacto como la otra característica. Déjenme decirles que en la revisión que traté de hacer de la literatura para hablar con ustedes de este tema, hay como que dos especies de escuelas o de tendencias o de filosofías. Las que piensan que la verdadera causa y única causa del fracaso endodóntico son las bacterias que están dentro del conducto, y la otra escuela que piensa que el aspecto de la obturación también tiene relevancia y está asociado junto con la presencia de bacterias en el impacto del éxito o el fracaso en el tratamiento de conductos. El doctor Lin y sus colaboradores en 1992 decía que los hallazgos que encontraron ellos tienen que ver con los hallazgos que ya había encontrado el doctor Engström desde 1964, en donde concluyen que el factor más importante asociado al fracaso endodóntico es la persistencia de bacterias dentro de los conductos. O sea, nada nuevo. La endodoncia como tal es reconocida como especialidad por estas fechas, y a partir de entonces ya se pensaba y se sostenía que las bacterias es uno de los verdaderos aspectos importantes en el fracaso endodóntico. Vamos a hacer una revisión de la literatura de la escuela que apoya que las bacterias son, digamos, el factor más predominante o único en el fracaso endodóntico. El grupo de los doctores Sundquist de la Universidad de Umea, en el 98, publicado en el AAO, concluyen que la infección al tiempo de obturar y el tamaño de la lesión fueron factores que tuvieron un impacto negativo en el pronóstico del tratamiento. Es decir, ellos hacían cultivos antes de obturar, y si encontraban que había una infección dentro del conducto, este tenía un impacto negativo en el resultado del tratamiento de conductos. Este trabajo muy interesante en donde se juntan pues estas líderes de opinión, como ustedes ven aquí, todos ellos, publicado en el Journal de Endodoncia en el 2005, está puesto énfasis en que la ausencia de bacterias antes de obturar es la mejor manera de obtener resultados positivos en el tratamiento. Otra vez el doctor Sundquist, y este fue un trabajo que se hizo experimentalmente en monos en el 2006. Y lo mismo dicen aquí, si las bacterias son eliminadas dentro del conducto radicular, el pronóstico es mejor para la cicatrización de la lesión periapical. La doctora Chugal de la Universidad de California, junto con el doctor Spalmer de la Universidad de Connecticut, en el 2007, dicen que la erradicación de los microorganismos de un sistema de conductos infectado ha sido demostrado en numerosos estudios ser la llave del éxito del tratamiento de conductos. Una vez más, poniendo toda la atención y todo el énfasis al asunto microbiológico dentro del conducto. El doctor Siqueira y la doctora Rocas publican en el 2008 las implicaciones microbiológicas en el aspecto clínico en los tratamientos, y
digamos, resumen que la periodontitis apical es una enfermedad infecciosa causada por microorganismos que colonizan el sistema de conductos y que las poblaciones bacterianas tendrían que ser dentro de los conductos idealmente eliminadas para obtener altas tasas de éxito. En el Journal del 2009, el doctor Rikuchi Siqueira y colaboradores con el doctor Pitford también concluyen en su trabajo que la principal causa de la periodontitis apical es la colonización de bacterias dentro del sistema de conductos y que la meta más importante del tratamiento de conductos es la eliminación de los microorganismos dentro del sistema de conductos. Y pues esto también que tiene que ver con lo que ya leímos, que la causa primaria de la enfermedad post-tratamiento es la continua presencia de bacterias dentro de los conductos. Este es también un estudio interesante que está escrito en el capítulo 12 del libro Essential Endodontology, en donde nos podemos dar cuenta que diferentes autores han podido decir o demostrar que cuando los cultivos han sido negativos, las tendencias de éxito son estadísticamente superiores a cuando se ha detectado que antes de la obturación existen todavía bacterias dentro de los conductos. Estos doctores también de la escuela japonesa publicaron en el Journal del 2002 que Costerton ya desde el 1999 había reportado que las infecciones causadas por biofilm ocurren muy comúnmente en el campo médico y el principal factor etiológico en la periodontitis apical crónica refractaria son las bacterias, ya empezando a hablar de una manera importante del componente tan importante que todos reconocemos que es el biofilm. Doctor Bergenhol y Svanster publican en el Topics del 2004 que sin ninguna duda los estudios que tenemos que explorar tienen que ver con el aspecto antimicrobiano para que tenga una mejor predicción en los efectos del propio tratamiento. Aquí ellos hacen un énfasis que me parece importante destacar en esta ocasión con ustedes, es que dicen que la formación del biofilm solamente ocurre en superficies del sistema que tienen en contacto con líquidos naturales, como podría ser el suero cuando hay una obturación deficiente. Todos conocemos el trabajo del doctor Vera, que hizo con el doctor Nair, en donde en el 2005 publicado en el AAO, que ganó varios premios. Ellos en sus conclusiones dicen que las complejidades anatómicas del sistema de conductos radiculares de los molares mandibulares inferiores, a manera de los biofilms que se formaban en áreas inaccesibles, no pudieron ser removidos ante el mejor protocolo de instrumentación y de irrigación cuando se hizo el tratamiento en una sola cita, con lo que concluyen estos autores en que estos hallazgos hacen pensar que la sola instrumentación y la irrigación por sí mismo no resuelve la disrupción de los biofilms. Estos autores en el 2013, más recientemente, el doctor Japásalo de Vancouver, en Canadá, nos dicen que la importancia del biofilm, de la edad del biofilm en su maduración, puede estar ya establecido a partir de la 12ª semana. Y me parece que la
publicación más reciente de Biofilm, una vez más a partir de nuestro amigo y colega el doctor Vera, junto con Mónica Romero y autores hindúes y chinos, nos hacen el énfasis de que la infección del conducto radicular está mediada por biofilm. Es decir, la enfermedad endodóntica, la periodontitis apical, es una enfermedad producida por el biofilm, de lo cual nadie podría cuestionar después de toda la evidencia que hay alrededor de esto. Y que la persistencia de microbios parece ser el factor más importante del fracaso del tratamiento de conductos. Ellos mismos en sus discusiones y conclusiones aquí me parece que me quedé corto, pero ellos refieren que tendríamos que estar encontrando mejores protocolos de desinfección y de irrigación para poder controlar de mejor manera la remoción del biofilm. Y por supuesto, como decía yo hace un momento, la presencia de biofilm en estas condiciones es incuestionable, absolutamente. Todos sabemos que hay dos tipos de bacterias dentro de un conducto. Las bacterias que están, digamos, suspendidas dentro del espacio principal del conducto, que se llaman planctónicas, que son las que muy fácilmente son eliminadas a través del proceso de instrumentación y de irrigación, pero que las otras bacterias, que son las que se adhieren a las paredes laterales de los conductos a manera de biofilm, son las que son verdaderamente difíciles de eliminar. En un caso como este, en donde ya vimos que un biofilm puede estar maduro en 12 semanas, no podríamos cuestionar que aquí, digo, no lo pudimos hacer porque no hicimos una pisectomía y no llevamos a revisión histopatológica esto, pero podemos deducir que muy probablemente aquí había biofilm, y lo que sucedió es que tuvimos que hacer un protocolo adecuado de un retratamiento no quirúrgico, en donde lo que buscamos ante otra situación adicional fue, por supuesto, limpiar y desinfectar hasta nivel adecuado y llevar la obturación hasta nivel del foramen apical, lo que nos demuestra en las radiografías de control que la periodontitis se resuelve de esa manera. Un caso más que me tocó resolver, en donde había la periodontitis en el conducto distal, seguramente producido por la presencia de biofilm en la parte final del conducto, y lo que nos queda es desobturar, reinstrumentar, utilizar los mejores protocolos de irrigación y llevar la obturación a nivel adecuado para que se pueda resolver la periodontitis apical, como lo podemos observar en esta radiografía 3 años después. Y bueno, casos existen muchísimos en donde es incuestionable que la presencia de esta lesión periapical o de esta periodontitis apical está mediada por la presencia de bacterias dentro de los conductos. Lo que nos queda hacer en un retratamiento ortógrado no quirúrgico, pues es hacer un protocolo, como lo decía Benz, diagnóstico, limpieza, desinfección, conformación y obturación, que fue lo que me tocó hacer en este caso, y la evidencia nos cuenta que la periodontitis se resuelve. Y con esto quisiera yo entrar a la otra parte del debate que quiero hacer con ustedes, de lo importante que es el otro aspecto que tiene impacto en el éxito del tratamiento del conductus, que es la obturación. Si me permiten, vamos a hacer también una revisión sistemática de esto. En el Endodontic Topics, el doctor Whitehorn escribe que los puntos contemporáneos en las investigaciones hablan de que el control de la infección es la llave determinante para el éxito endodóntico, que es todo lo que revisamos hasta este momento. Dice, sin embargo, los trabajos epidemiológicos indican que el éxito está más ligado
aquellos casos en donde la obturación está densamente hecha dentro de los 2 últimos milímetros finales apicales. Y entonces dicen ellos que es poco claro entonces qué tan determinante es la obturación en cuanto a los resultados del tratamiento de la periodontitis apical. Quiero hacer énfasis en lo que el doctor Schilder escribió cuando publicó este artículo que se llamó Obturar en 3 dimensiones los conductos radiculares. Y él, contrario de alguna manera a los otros postulados que vimos en la parte inicial, él dice que el objetivo final del tratamiento de conductos es llevar a cabo la total obturación del espacio del conducto radicular. Y en el último análisis, él utiliza esta expresión que me parece que es bien interesante, y por eso aquí me permití traducirla. Seal off, según el diccionario, quiere decir cerrar, bloquear, aislar, acotar o limitar, y dejar a las bacterias que están dentro de los conductos ahí para que no tengan un impacto sobre los tejidos periapicales y que no se origine una lesión periapical. Me parece que este tema de la obturación en cuanto al impacto del tratamiento de conductos es muy importante, y no en balde que 3 de los estudios más clásicos que hay en endodoncia que hablan de éxito y fracaso, como es el estudio de Washington que hizo Ingle en el 63, como el estudio de Umea que hizo Sogren en el 90, y el estudio de Toronto que hizo Friedman en el 2004, los 3 estudios clásicos tienen que ver con el impacto que tiene la obturación en el éxito o el fracaso del tratamiento de conductos. De acuerdo a los resultados del trabajo del estudio de Washington, la mayor incidencia de fracasos, cercana al 60%, estaba ocasionada por una obturación incompleta de los conductos radiculares. El trabajo de la Universidad de Umea, en el 90, por los doctores Sogren y Sundquist, clásico trabajo, concluyen que el mejor pronóstico se encontró cuando las raíces fueron obturadas cercanas a los 2 milímetros del ápice radicular. Y finalmente el estudio de Toronto, publicado en el 2004 por el doctor Friedman y sus colaboradores, dicen que en 309 de los dientes que fueron, que la calidad de la obturación tenía un fuerte aspecto predictivo en cuanto al tratamiento de conductos, y que estos hallazgos sugieren que los conductos que no son bien obturados constituyen sitios de infección en donde no se va a producir la cicatrización o la curación de la periodontitis apical. Haciendo esta revisión que disfruté mucho hacer, me encontré que en 1979, en el OOO, un grupo de la Universidad de Indiana, en Estados Unidos, hicieron un estudio en monos también, y ellos en la parte importante del artículo escriben que cuando la obturación no llegó al tercio apical, los tejidos infectados remanentes hacían que la cicatrización o la curación no se diera, y concluyen en que condensaciones u obturaciones pobremente condensadas no favorecen la cicatrización o la curación. En el Top Picks del 2002, estos autores suecos también, nórdicos, dicen que la meta del tratamiento de conductos son 2.
prevenir la dispersión de la infección y crear las condiciones para que se dé la cicatrización o la curación de las periodontitis apicales. Y concluyen diciendo que todos los estudios están de acuerdo en que la periodontitis apical se desarrolla más frecuentemente en dientes con inadecuadas obturaciones que cuando la obturación se lleva de manera adecuada. La doctora Chugal y el doctor Spangberg, una vez más, en el 2003, en el OOO, dentro del artículo, hacen el énfasis de que, por supuesto, los resultados del tratamiento de conductos es un fenómeno multifactorial, pero que el nivel de instrumentación y de obturación y la densidad de la obturación tienen una significancia importante en el resultado del tratamiento. El riesgo de fracaso es más alto cuando la densidad de la obturación es pobre que cuando la obturación se hace de manera adecuada. Son las conclusiones de Chugal y Spangberg. Una vez más, en un metaanálisis hecho en Nagoya, Japón, publicado en el OOO en el 2004, concluye el doctor Kojima que, basado en el metaanálisis, se propone que los conductos radiculares sean obturados como mínimo 2 milímetros antes del ápice radiográfico, lo cual empieza a tener, a mi manera de ver, un impacto determinante y no solamente la presencia de bacterias dentro de los conductos. El objetivo, de acuerdo a estos autores chinos, publicado en el 2005, de la obturación, es prevenir cualquier comunicación entre los tejidos periapicales y la cavidad oral. El ingreso de los fluidos puede mantener la viabilidad de las bacterias residuales y tener un impacto en el tratamiento de conductos, en el resultado del tratamiento de conductos. El doctor Gulavivala y colaboradores del Reino Unido hacen también un trabajo que publican en el Journal de Endodontia en el 2007, en donde ellos dictan que hay 4 condiciones que tienen que ver en la influencia de los resultados de los tratamientos endodónticos de primera intención. Y, por supuesto, es la ausencia de patologías periapicales, como ya lo habíamos visto en la tabla cuando hablábamos de porcentajes, que las obturaciones no tengan, que sean compactas, y que, una vez más, que la obturación esté dentro de los 2 milímetros del ápice radiográfico. Y obturar los conductos de una manera compacta y densamente hasta la terminación apical. Este es un estudio más en el 2011 en el Journal de Endodontia, en donde, una vez más, en suma, dicen los estudios, o este estudio ha demostrado que la causa más común del fracaso endodóntico son conductos mal obturados y conductos inadvertidos. El doctor Ricucci con el doctor Spangberg, en el 2011 también en el OOO, explican que los resultados de este estudio que hicieron en 1.369 conductos tuvieron una fuerte influencia en el resultado del tratamiento cuando la longitud de trabajo estuvo adecuadamente tomada, y a partir de ahí hacer los trabajos de instrumentación y de desinfección y, por supuesto, llevar ahí la obturación hasta ese término. En el Topics del 2011, Figdor y Gulavivala publican este trabajo bien interesante, en donde nos dicen que
la periodontitis apical epidemiológicamente tiene un impacto muy importante. Cerca del 50% de pacientes de 50 años la padecen y que el 62% en individuos mayores de 60 años padecen también, mayores de 60 años padecen en el 62% periodontitis apicalis. Y aquí una de las cosas muy interesantes de este artículo es que dicen que el verdadero reto, o el reto principal del retratamiento es tener acceso a la zona apical en donde están las bacterias, pero sobre todo es en donde está el foramen, que es por donde están saliendo las bacterias y sus toxinas, para montar la respuesta defensiva de los tejidos periapicales como un proceso inmunoinflamatorio defensivo ante las bacterias. Ellos hacen un análisis importante de las bacterias que en el biofilm tienen la capacidad de vivir en estas condiciones de estarvazación y demostraron que el Enterococo fecalis y la Candida albicans son dos de esas bacterias que pueden vivir en condiciones en donde no hay nutrientes y poca ambientación como para que se puedan desarrollar. Y algo que se me hace muy interesante también en este trabajo es que ellos dicen que los microbios que sobreviven en los sismos entre los canales mesiales de los molares inferiores después de un tratamiento de conductos no tienen la habilidad de comunicarse con los tejidos periapicales y por eso mismo no pueden favorecer una inflamación a nivel periapical. Difícilmente podemos encontrar un istmo a nivel del ápice radiográfico. Generalmente los istmos están 2 o 3 milímetros antes del ápice radiográfico y por eso mismo me parece que esta información que ellos hacen en su trabajo es de mucha valía. Destacan y rescatan la importancia de lo que hace la obturación de conductos en cuanto al entumbamiento de bacterias, que les impide los nutrientes y les bloquea la capacidad de estar en contacto con los tejidos periapicales. Entonces llegamos a un punto en donde pareciera que hay dos enfoques como muy extremos uno del otro. Si es un asunto en donde nos tenemos que enfocar al control absoluto de la infección, o si tendríamos que buscar reducirlas a su mínima expresión y generar una obturación adecuada para que se obtengan los resultados favorables dentro del tratamiento de conductos. Y el doctor Siqueira, en el OOO también, en el 2002, me parece que hace una alianza entre las dos posturas que me parece que es muy sana. Él dice remover o eliminar la mayor cantidad de la biopelícula a través de desinfectar y limpiar, pero también de obturar adecuadamente, sobre todo la zona apical, determinará el éxito del tratamiento de la periodontitis apical. Quisiera compartir con ustedes unos cuantos ejemplos clínicos de lo que hago en el consultorio para compartir con ustedes la idea de que si se cumplen los dos objetivos, podemos obtener resultados favorables del tratamiento de las periodontitis apicales. Lesiones amplias, en donde por supuesto las bacterias están saliendo a través del foramen apical y generando la necesidad de los tejidos de defenderse. Lo que nos toca hacer es limpiar, desinfectar y obturar, cuando mucho 2 milímetros cortos de el ápice radiográfico. Hoy todo mundo que hacemos endodoncias utilizamos los localizadores apicales que nos dan una medida precisa y absoluta de cuál es el punto ideal de llevar una instrumentación y por ende una obturación final.
Y la evidencia nos muestra que haciendo simplemente lo que decía Benz, diagnóstico adecuado, limpieza, desinfección y conformación y una obturación convencional, podemos acercarnos a los 90 o 98% de las tasas de éxito del tratamiento de conductos. Todos estos casos que estamos viendo tenían lesiones periapicales extensas, que de acuerdo a la tabla aquella que vimos al principio de la plática, decía que andarían sobre el 60 o el 70% de posibilidades de éxito. Y la verdad es que cuando se cumplen esas tres fases tan esenciales del tratamiento de conductos, en general los resultados son como los que aquí estamos observando. Por ejemplo, este es un caso que tendría que ver con la plática de el impacto de la restauración coronal. Si nos damos cuenta, este es un caso que me tocó atender con una periodontitis apical, por supuesto por un tratamiento deficiente. Se hace el retratamiento con los estándares sencillos de los que hemos estado hablando, y la evidencia después de un tiempo nos marca que el hueso tiene toda la capacidad de cicatrizar en la medida en que ya no está recibiendo la influencia antigénica de las bacterias y de sus toxinas que salen a partir del foramen apical. Y fíjense ustedes, en el 2015, 2 años después de que se hizo el retratamiento, el paciente regresa porque el dentista le dijo que viniera conmigo para ver si esta pieza era todavía rescatable. Si se dan cuenta, la furca está comprometida, esta es una pieza que se va a tener que extraer, pero la periodontitis apical no solamente no está presente, sino que se resolvió. Es un tema controvertido, bien interesante también. Este es un caso más en donde las imágenes radiolúcidas alrededor de las raíces anuncian que los microbios que están dentro de los conductos son la causa de esto, pero que haciendo un tratamiento adecuado de instrumentación, desinfección y sobre todo de obturación del foramen apical, los resultados que se alcanzan son estos. Algunos casos más que tienen que ver con lo mismo. Y déjenme enseñarles casos míos también en donde el asunto no se ha resuelto. Este es un caso que me tocó atender por una periodontitis apical asintomática. Hice el retratamiento lo mejor que pude. Me quedé, me parece que dentro del rango de lo que los estudios recomiendan, que no sean más de 2 milímetros. Y en las radiografías de control me doy cuenta que la periodontitis apical no se ha resuelto. En algunos casos como estos, entraríamos a otro debate bien importante de que cuál es la verdadera razón de que en estos casos no se resuelva la periodontitis apical, y es en donde entran en juego muchas veces las posibilidades de hacer un debate o de abrir un debate en cuanto a lo que son las infecciones extrarradiculares. Pero por supuesto este es otro caso que habla muy claramente de que yo tomé un retratamiento en donde había una periodontitis apical, y seguramente lo que yo no pude hacer es tener acceso al foramen apical original de estos dos conductos que había en la raíz mesial, y que aún habiendo radiográficamente hecho un protocolo adecuado, pues la evidencia es de que la lesión o la periodontitis apical no se ha resuelto. La única explicación de esto es bacterias dentro de los conductos, y que la obturación que yo logré hacer no está obturando el foramen apical por donde están saliendo permanente y continuamente bacterias hacia los tejidos periapicales. Un caso más, en donde hay veces que los retratamientos, por malas, digamos, prácticas en la instrumentación que se hizo en la primera intención, difícilmente podemos encontrar los forámenes apicales
originales, lo que hace que en algunas ocasiones, por fortuna las menos, los objetivos del tratamiento de conductos no se logran. Este es un caso que también me parece bien interesante, es un caso que me tocó resolver, una pulpa vital. La paciente vino en esta fecha, 6 años después, seguramente para hacerse un tratamiento diferente, y tomo una radiografía de control y me doy cuenta que las cosas están funcionando. Es decir, en este momento yo había prevenido la periodontitis apical porque no se había formado. La sorpresa es cuando la misma paciente viene por otra pieza y tomo radiografía de control de este tratamiento y me doy cuenta de esto. La evidencia de esto no es otra que bacterias, no sé si primarias o de primera intención o secundarias a través de la microfiltración, es que han ocupado una parte del sistema de conductos que yo no hice una obturación adecuada para que la obturación compitiera con las bacterias y que impidiera que las bacterias y sus toxinas influenciaran en los tejidos periapicales para favorecer esta periodontitis. Lo que me queda hacer en un caso como este, pues es un retratamiento ortógrado en donde me esfuerzo en hacer la desobturación de estos dos conductos y llevar la obturación más apicalmente de lo que me había quedado aquí, probablemente 1 milímetro más hacia apical. Y fíjense ustedes la maravilla de lo que es la resolución del evento cuando se cumplen los objetivos de lo que es la obturación, tanto en longitud como en volumen, a niveles adecuados. Agosto del 2016, recientemente en octubre vino la paciente a tomarse la radiografía de control y la periodontitis apical que se había formado aquí está totalmente resuelta. Un poco quisiera empezar a concluir la plática diciendo que cuando llevamos a cabo los estándares convencionales de un tratamiento de conductos, que una vez más vuelvo a decir cuáles son, que no son más que 3, que es un diagnóstico adecuado en el cual entra en juego mucho el pronóstico en cuanto a la selección de un caso, que podamos nosotros tener acceso al tercio apical, la limpieza, conformación y desinfección del sistema de conductos y una obturación convencional. La evidencia nos muestra que hacer un tratamiento de conductos pudiera ser tan simple como hacer una restauración en operatorio. Si me permiten discutir con ustedes algunos puntos ya finales, que de acuerdo a la revisión de la literatura que hice, muchos de los autores concuerdan en que el componente microbiológico es el principal factor que conlleva la enfermedad post-tratamiento. Pero muchos otros no dejan de ver que también parte importante es el que haya habido una enfermedad previa o una periodontitis apical en el sentido de la presencia de biofilms en zonas anatómicas complicadas. El fracaso endodóntico, por supuesto, tiene que ver con una limpieza adecuada, con una instrumentación y una obturación adecuada. Cuando estas 3 partes se hacen de una manera deficiente, el fracaso endodóntico se puede advertir de una manera muy sencilla. Y cuando nosotros tenemos que hacer una selección del caso, cuando vamos a hacer un retratamiento no quirúrgico, es importante de que nos aseguremos de que durante nuestra fase terapéutica vamos a tener la posibilidad de tener acceso al tercio apical para poder llegar a ese foramen apical por donde están saliendo las bacterias o emergiendo desde dentro del conducto hacia los tejidos periapicales y provocar con eso la periodontitis apical para obtener una obturación hermética y tridimensional tanto en longitud como en volumen. Considero que la periodontitis apical es una enfermedad causa-efecto. Quiero decir con esto que los procesos inflamatorios o la periodontitis apical seguirá estando vigente y activa mientras las bacterias que son los causantes
de la reacción inflamatoria de los tejidos apicales no se eliminen o neutralicen de la mejor manera que podamos. Estamos convencidos que eliminar el biofilm que se adhiere a las paredes dentinarias, sobre todo en zonas inaccesibles del tercio apical, complica mucho la evolución del resultado favorable del tratamiento de conductos. Algo que quiero hacer mucho énfasis es que la gutapercha es un competidor de las bacterias, ya que ocupa el lugar físico que es por donde las bacterias van a estar emergiendo desde dentro del conducto hacia los tejidos periapicales, y de igual manera va a impedir, a partir de un medio ambiente favorable, para que ellas sobrevivan y tengan capacidades ambientales y nutricionales como para poderse sostener. El mantener un sellado estable y a largo plazo del foramen apical a partir de una obturación con gutapercha me parece que es la manera más racional para poder resolver periodontitis apicales. Y concluyo con una serie de puntos que me parece que se ajustan a lo que hemos revisado, que es difícil hacer razonamientos absolutos sobre la manera de cómo debemos resolver periodontitis apicales. Sin embargo, lo que todos los que hacemos tratamientos de conductos buscamos es que los resultados clínicos sean consistentes y que los podamos controlar a largo plazo y darnos cuenta que de verdad estamos cumpliendo con los objetivos que dictaba el doctor Ostrowik. El tratamiento de conductos es en esencia, como decía Siqueira, un protocolo exigente de limpieza, desinfección y conformación de los conductos para facilitar, y quiero hacer mucho énfasis en el aspecto tan importante que tiene que ver la obturación y el sellado de tantos forámenes apicales tenga una pieza. Es importante que consideremos que los factores que de verdad impactan en el éxito del tratamiento de conductos no son más que estos 4: bacterias dentro del conducto, condiciones anatómicas complejas que nos impiden llevar la instrumentación y desinfección y sobre todo la obturación a esas zonas, y por tanto que van a quedar ahí bacterias en forma de biofilm cuando se nos han ido conductos de manera inadvertida, y sobre todo cuando hacemos subobturaciones, como podernos dar cuenta en todas las radiografías que les presenté de los casos de retratamiento, que todos estaban asociados a subobturaciones cuando les habían hecho el tratamiento de primera intención. La presencia de bacterias remanentes por sí mismo no origina el fracaso del tratamiento de conductos, y la obturación es sin duda, a mi manera de ver, uno de los pasos más importantes del tratamiento de conductos. Concluyo diciendo que es importante, como decían en las primeras transparencias, hacer una odontología, una endodoncia basada en evidencia, haciendo lectura sistemática de la literatura, especialmente de trabajos que hablen de metaanálisis, de no repetir lo establecido, aunque nos los haya dicho un líder de opinión, sino que tenemos que esforzarnos en estar actualizados en lo que se está publicando, tener una decisión racional de en qué creer y en qué no creer, para con esto poder cumplir la manera más digna de poder resolver nuestra práctica endodóntica, que es de una manera, junto con nuestros pacientes, de una manera honrada y honesta. Pues con esto doy por terminada la participación. Agradezco a todos ustedes la presencia. Sé que por ahí está el juego de la final regia, entonces probablemente competí con algunos aficionados al fútbol, pero bueno, la parte que yo quisiera acabar diciendo es que para mí fue un verdadero gusto poder participar en esta plataforma, que los asuntos en endodoncia son debatibles, son siempre muy interesantes, y que mientras no haya más trabajos en vivo, prospectivos, doble ciego, las conclusiones que se sacaban en años previos van a empezar a tener muchos cuestionamientos.
apostemos a hacer tratamientos, como les digo, ensayos aleatorizados, prospectivos, en vivo, para poder tener cada vez más claro hacia dónde tenemos que dirigir nuestras prácticas clínicas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Roberto Sánchez, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Les recordamos, queridos odontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. Y a quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Aquí podrán acreditar su constancia el día de hoy, podrán hacer cambios si es necesario en su dato de registro y podrán imprimir sus CADIs acreditados hasta el momento. Doctor Enrique Chagoyan, ¿me escucha? Así es, Diana, aquí te escucho. Muy buenas noches. Vamos a, si quieres me pasas los derechos, vamos a pasar a hacerle la entrega al doctor. No sin antes agradecerle al doctor Roberto Sánchez Lara y leer un poco de su vasto currículum. Él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Odontología en el año del 1977. Aprobó el examen profesional con mención honorífica. Realizó el posgrado de endodoncia en el Centro de Investigación y Especialización en Rehabilitación Oral AC Ciero, México DF, en el año del 79 a 1981. Obtuvo el primer premio al trabajo de investigación científica otorgado por la Asociación Mexicana de Endodoncia en 1984. Merecedor del segundo lugar en el tercer Premio Nacional de Investigación y otorgado por la Asociación Dental Mexicana y el Consejo de Ciencia y Tecnología CONACYT 1985. Miembro número 43 del Consejo Mexicano de Endodoncia, miembro fundador de la Academia de Especialidades Odontológicas del Norte. Ha publicado diversos artículos en revistas especializadas a nivel nacional e internacional en el ramo de la endodoncia. Ha sido conferencista en diversos congresos a nivel nacional desde 1981, profesor de endodoncia y clínica integral en la Escuela de Odontología Universidad Cuauhtémoc, plantel Querétaro, de 1944 al 2005. Profesor de endodoncia y excoordinador del posgrado de endodoncia en el Centro de Estudios Odontológicos de Querétaro, AC, de 1997 al 2005. Excoordinador de especialidad de endodoncia en la Universidad Autónoma de Querétaro desde el 2012 al 2015. Profesor de endodoncia en el posgrado de endodoncia en la Universidad Autónoma de Querétaro desde el 2012 a la fecha, y su práctica se limita exclusivamente a la endodoncia. Doctor Roberto Sánchez Lara, un agradecimiento y otorgamos este reconocimiento y dice: Asociación Mexicana de Endodoncia AC otorga el presente reconocimiento al doctor Roberto Sánchez Lara por la impartición de la plática el día 2 de noviembre de 2017 durante el seminario SABE, factores que impactan en el éxito del tratamiento endodóntico, Consejo Directivo AMCAC 2017-2019. A nombre del doctor Marco Vinicio Saldívar, a nombre del doctor Antonio Herrera de Luna, sabemos de estas tres palabras que engloban su plática, que es voluntad, disciplina y persistencia. La voluntad para querer hacer estos tratamientos, la disciplina adecuada para llegar a la meta y la persistencia teniendo esta energía vital para terminar todos los tratamientos pues que realizó y que los conocimientos que nos transmitió. Doctor Roberto, muchísimas gracias por su valiosa participación. Muchas gracias a ti, Enrique. Te lo agradezco mucho. Muchísimas gracias, doctor. Esperamos tenerlo de nuevo por aquí en estas grandes pláticas y bueno, no nos resta más que agradecerle y encantado a la sesión de preguntas. Claro que sí, Enrique. Muchas gracias. De nada, doctor. Tenemos muchas felicitaciones y le mandan muchas gracias. Muchos saludos de Bucaramanga, Colombia. Ah, fíjate qué bien. La doctora Lina Rangel.
mencionan aquí, buenas noches, doctor, excelente ponencia. Entonces se puede concluir que se recomienda los PUF apicales en periodontitis apical. Pues mira, no sé, la dinámica es que vaya contestando cada pregunta, ¿no? Así es. Sí, sí, Mira, sí. esto del PUF es otro tema tan debatido, tan incierto. Yo mismo te digo que en algunos casos lo hago y en algunos otros no, lo cual indirectamente me llevaría a la conclusión de que me parece que en mi práctica, y estoy tachando con este dicho todo lo que he tratado de decir durante la conferencia de lo que es endodoncia basada en evidencia, me parece que el PUF no tiene un impacto directo en cuanto al éxito del tratamiento de conductos. A mí me gusta hacerlo porque es la manera que, por lo menos en mi cabeza y en mis manos, se demuestra que el foramen apical está permeable y que no está taponado con debris contaminado que pudiera producir el fracaso del tratamiento endodóntico. Pero como te digo, hay literatura a favor y en contra, como siempre existe. Yo diría que no es un factor que tiene un impacto directo y así nada más lo dejaría. Perfecto, doctor. Esa fue una pregunta del doctor Max Castillo. La doctora Lilia Islas Mansur. Felicidades, doctor. Excelente presentación. Seguimos pensando que es más importante el esfuerzo por la limpieza del conducto y el sellado de la vía de acceso para lograr éxito. ¿Qué técnica de irrigación sugiere que sea la más adecuada? Pues mira, yo históricamente he hecho la irrigación pasiva. Sé que hoy está de moda pues todo lo que es los protocolos de irrigación ultrasónica y la depresión negativa. Incluso se está utilizando, me parece que ahora láser. Yo históricamente, y todavía las endodoncias que hice hoy en la mañana, porque en la tarde ya no trabajé para preparar la plática, lo hago utilizando la irrigación pasiva con hipoclorito de sodio al 5.25%. Ok. Muchísimas gracias, doctor. El doctor Luis Fernando Saavedra. Doctor Roberto, excelente su presentación. Acepta venir a Sonora a darnos su plática a nuestro colegio de endodoncia. Ya les salió una propuesta. Gracias, con muchísimo gusto. Y Dice sirve que... En AME, en León, en los temas libres, doctor. Perfecto. Me encantará. Por ahí al rato le pasamos los datos del doctor Fernando Saavedra, a quien le mando también un saludo, exa UANL. Gracias, Fernando. Gracias y muchos saludos. La doctora Nina Rangel. Doctor, según su experiencia, ¿a cuánto se debe obturar del CDC para un mejor éxito? Unos autores dicen que a 1 milímetro, otros que a 2 milímetros, etcétera. ¿Cuál es su mejor experiencia? Es una discusión también bien interesante. Hay muchos autores, por ejemplo, en el libro de texto del doctor Walton y Torabinayet, ellos dicen que la constricción apical muchas veces no existe. Es un tema bien controvertido porque es digamos, una zona anatómica que desde el doctor Kutler hace muchos años con sus estudios clásicos, digamos, está reconocido. La constricción apical vino a, digamos, a desbancar a lo que era el concepto del CDC. Y yo diría que la constricción apical muchas veces coincide con el foramen apical menor, pero en cualquier caso mi recomendación es hacerle caso al localizador apical porque ese nunca se equivoca. 100% de efectividad en los localizadores apicales, y el localizador apical lo que te marca cuando llegas al sonido continuo, a la marca roja, es que estás a nivel del foramen apical mayor, digamos, en la parte en donde empieza el cemento. Y entonces, a partir de ahí, en lo general, a mí como me gusta trabajar es retraerme 0.5 milímetros de esa línea roja o el sonido continuo que marca el localizador apical. Yo esperaría que en muchos casos coincidiera con la constricción o con el foramen apical menor, pero pues es algo que es muy difícil de controlar.
hagámosle más caso al avance tecnológico que pues tan promisorio es, ¿no? Es correcto, doctor. Pues sí, es algo a veces difícil de controlar exactamente de dónde es el CDC, pero bueno. El doctor Rubén Domínguez también le manda un gran saludo y Muchas gracias, Rubén. muchas felicitaciones por su Muchas revisión gracias. de literatura. Muchas gracias, Rubén. La doctora Itzel Estefanía Hernández dice que tuvo la oportunidad de conocerlo en mes de noviembre en Querétaro y escuchar su conferencia y nos pregunta que, qué opina de las obturaciones con cloropercha. ¿Se cumplen los objetivos de obturación con ese tipo de material? Pues mira, yo presenté algunos casos que por desfortuna cuando utilizas solventes con la gutapercha no tienes mucho control en el ajuste apical de la punta de gutapercha, ¿no? Yo creo que hoy, en vez de esa técnica, lo que yo recomendaría ampliamente son las prácticas o las técnicas de termodifusión, ¿no? Más que utilizar solventes, yo recomendaría ampliamente las técnicas de termodifusión de gutapercha caliente. Muchas gracias, doctor. Saludos de la doctora Cintia Carla Altamirano desde Monterrey. Muchas gracias, Cintia. La doctora Laura Adriana García, doctor Roberto, en un molar diagnóstico de periodontitis apical sintomática, ¿en cuántas citas es conveniente concluir el tratamiento de conductos? Y si utiliza medicamento intraconducto entre citas. Pues mira, ese es otro tema de debate, me ha generado algunas enemistades, pero bueno, Varga, y si no se lo dicen a nadie, yo siempre hago endodoncia en una sola cita. Me parece que desde siempre la empecé a hacer así y como me gusta controlar mis casos, me di cuenta que los resultados de los tratamientos eran buenos sin utilizar la medicación intraconducto y así lo he hecho históricamente hace 40 años. No utilizo yo medicación intraconducto. No, digamos que en la escuela, por ejemplo, en la UAC, favorecemos a que cada instructor favorezca o no el uso de hidróxido de calcio. Me parece que es un tema absolutamente debatido. Sin embargo, también hay, de acuerdo a la revisión de la literatura, un trabajo muy interesante, una revisión sistemática de la literatura con metaanálisis que hizo el doctor Satur de Melbourne, Australia, que está publicado en 2005, en donde ellos demuestran que, de acuerdo a los estudios que ellos pudieron determinar como fieles para poder tomar una postura de si sí o no poner medicación intraconductus, ellos concluyen de que no hay una diferencia significativa entre usarla o no. Otro de los autores que hablan mucho a favor de no utilizar la medicación intraconducto, pues son los doctores holandeses Vesselik y Peters. Pero bueno, es un tema bien controvertido, no me gustaría en este momento, digamos, hablar más de eso porque no tengo evidencia a favor de poder sostener una postura más, digamos, más científica, ¿no? Exacto. Muy bien, muchas gracias, doctor. El doctor Marco Vinicio Saldívar agradece y felicita, le agradece y le felicita por su excelente participación. Muchas gracias, Marco, y felicidades por ser nuestro nuevo presidente. Sé que nos va a ir muy bien. Mandan saludos desde Argentina. Muchas gracias por su plática y compartir su gran experiencia, la doctora Analía Gutiérrez. Muchas gracias, doctora. Saludos desde Mérida, el doctor Noé de Jesús. También nos preguntan acá por vía Facebook, ¿cuán útil es el uso del Calem PMCC como medicación intraconducto? Fíjate que no tengo ninguna información al respecto, preferiría no hablar al respecto. Ok, muchas gracias, doctor. El doctor Miguel Carrillo nos preguntaba que si se puede hacer entonces en una sola cita y
si está indicado hacer premolarizaciones. Pues mira, yo creo que hacer endodoncia en una cita, ya se los dije, yo lo hago siempre, excepto cuando no puedo controlar la humedad de un conducto o en un caso de un absceso apical agudo, por supuesto, ¿no? Pero en cualquier otra situación, me parece que no tiene impacto hacerlo en una o en más citas. La premolarización me parece que es un asunto que tiene más que ver con el aspecto protésico. Tengo buenos amigos que se dedican a la prótesis y me han comentado que hacer ajustes micrométricos de restauraciones de piezas que se han premolarizado es un reto bien grande y que lejos de resolverle al paciente un problema, le estás generando un problema periodontal, digamos, en el mediano plazo. Pero, pues, por supuesto, en libros de texto está pues, contemplada la posibilidad de hacer ese tipo de tratamientos cuando, por ejemplo, hay una perforación en la furca o alguna situación de estas, ¿no? Así es. Sí. Muchas gracias, doctor. El doctor Ernesto Morales nos pregunta que qué opina de la obturación con cono único. Pues mira, hablar de obturación es un tema por sí mismo amplísimo. Yo creo que cualquier técnica que haga que el foramen apical quede herméticamente, es decir, yo sé que herméticamente es una expresión muy difícil de trasladar al aspecto clínico, pero yo diría que cualquier gutapercha que quede a nivel de donde instrumentamos, que fue donde nos marcó el localizador apical, que como digo yo lo hago a 0.5 milímetros de antes del foramen apical. La técnica que utilicemos, sea gutapercha en frío, cono único, termoplastificado, cualquiera que ésta sea, basta con que la gutapercha esté ubicada y de una manera ajustada a nivel del foramen apical o de la cercanía del foramen apical para que cualquier técnica de obturación tenga éxito. De hecho, muchos de los trabajos de obturación en donde se comparan unas técnicas con otras, la técnica, digamos, el estándar de oro es la condensación lateral en frío, que ofrece muy buenos resultados, digamos, en el mediano y en el largo plazo. Yo no tengo ninguna experiencia en hacer cono único, pero digamos la respuesta en concreto sería si ese cono único queda bien adaptado y en la medida de lo posible ajustando lo mejor que pueda la circunferencia del foramen apical principal, estoy seguro que el tratamiento va a ser exitoso. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Por aquí tenemos al doctor Antonio Herrera. Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches. Doctor Herrera, ¿nos escucha? ¿Sí me escuchan? Buenas noches. Hola, Antonio, buenas noches. Pues simplemente tuvimos un poquito de problemas con la conexión. Quería pedirte una disculpa en público. Nada, Antonio, todo muy bien. Simplemente queremos agradecerte por parte de la Asociación Mexicana de Endodoncia, de nuestro presidente, el doctor Marco Vinicius Saldívar, tu excelente presentación. La verdad, muy contentos y nos dejas muy pensativos y nos dejas meditabundos, ¿verdad? Bueno. Acerca de todos tus conceptos, sobre todo cuando al final sabemos, y tú lo dijiste, ¿verdad? Que la mayoría de tus casos de reparación que presentaste, excelentes a varios años y sin utilizar hidróxido de calcio. Entonces, realmente es un tema muy apasionante, controversial y más que todo, yo diría que si aplicas bien los conceptos como tú lo estás haciendo, de limpieza, de conformación, de desinfección y de una excelente obturación, pues vas a tener resultados como los que presentaste. Te felicito por tan excelente manera de presentar tus casos y la bibliografía que presentaste también. Y estamos muy agradecidos contigo. Y simplemente queremos manifestártelo. Y aquí, Ame,
es tu casa y ojalá podamos en un futuro organizar otra conferencia. Y si quieres ya hablamos en esa de hidróxido de calcio. Me parece muy bien, Toño. Te lo agradezco mucho y agradezco todo el empeño para que yo haya podido participar aquí. Sale, te mando un fuerte abrazo. Yo a ti, Toño. Sale. Y no sé si podemos despedir ya Dianita. Les agradezco a todos. Voy a intentar, Diana. Sí, doctor. Sí, ya nada más. ¿Se está viendo lo mío todavía? Sí. Ok, ya nada más les recordamos. En enero tenemos al doctor Norberto Juárez Brón con la presentación de autotrasplante y reimplante. En febrero, el doctor Francis Abela de España con Bimer endodoncia. En marzo ya está confirmado nuestro buen amigo, el doctor Martín Vargas, presidente de la Asociación de la Sociedad Endodóntica Latinoamericana. Él es de Perú y él va a estar con nosotros en marzo, el primer jueves de marzo. Todavía estamos por confirmar su tema, ¿sí? Y estamos ya terminando este ciclo. También los invitamos al Congreso en Acapulco, de 30 de mayo al 2 de junio. Voy a pasar de una manera rapidita lo que es, si alguien está interesado, por favor, tomen los datos. Ahí está el mail, los teléfonos para que aprovechen. Ahorita creo que hay por ahí algunas ofertas de descuento, ¿sí? Y pues con los conferencistas, el doctor Roberto Cristian Cristesu, el doctor Carlos Aznar Portoles, el doctor Eugenio Pedula de Italia, el doctor Aviat Tamse, todos con temas excelentes, y el doctor Alberto Díaz Trueme, mexicano, muy orgulloso colega y querido compañero nuestro. Entonces estamos ya casi listos y ojalá ustedes también lo estén para darnos un fraternal abrazo y convivir en Acapulco. Les recordamos que para la certificación del Consejo, cada conferencia como esta, ¿verdad?, vale .5. Es cuestión de que ustedes soliciten los puntos a este correo que está apareciendo aquí, anotando esos requisitos que estamos solicitando para que se les acredite. Y pues es todo. Agradecemos otra vez al doctor Roberto, a ustedes por su paciencia, y nos esperamos el próximo enero con la plática del doctor Juárez Brón. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, Toño. Muchas gracias. Gracias. Diana. Muchísimas gracias, doctor Roberto Sánchez, por esta interesante conferencia. Gracias Agradecemos a ustedes, nuestros Diana. queridos amigos. Gracias, doctor. Le enviamos un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias. Le agradecemos a nuestros queridos amigos de COA Internacional, a la Asociación Mexicana de Endodoncia, Colegio de Especialistas en Endodoncia. Muchísimas gracias, pero sobre todo a ustedes, queridos odontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual y más en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente noche. Hasta pronto.